Bueno, antes de arrancar nada más como recordatorio, por favor vayan, no sé, comunicándome las ideas del proyecto que vayan teniendo y esas cosas, porque, no sé, a ver, no es que la fecha límite esté ahora, ni tampoco es que la fecha, no sé, yo había puesto una fecha por la semana 9, si le falta un poco más para terminar la idea, no pasa nada, pero oh, ya ir teniendo alguna idea, la idea de haber Sí, puesto más... justo te quería hablar de eso por la clase, porque yo tengo Dale, la idea, la tengo hace rato, pero siempre juego en hablarlo. ¿está bien? Sí, no hay problema. Yo más que nada, también para que sirva, tal vez me dicen algo y le digo, ok, ok, listo, seguimos, vamos para adelante, o ver si tiene sentido o lo que fuere. Pero, o sea, probablemente tenga sentido lo que planteen, pero yo más que nada para saber más o menos por dónde viene la vida. Pero bueno, eso nada más. Bueno, aparte de la cuestión burocrática y etcétera. Mi idea, sí, para un futuro cuatrimestre va a ser, probablemente aprovechando que el siguiente cuatrimestre no voy a darte a dos, que es aprovechar y me voy a hacer yo mi propio proyecto, que ya tengo la idea y todo, para dejarlo como ejemplo de algo, porque puedo entender que eso puede ser complicado de pensar así de la nada. Pero bueno, obviamente es un ejemplo de tantos montones que puedan llegar a ver. Bueno, la clase de hoy va a ser medio, entre comillas, colgada, en el sentido de que por ahora veníamos con las cosas básicas de teoría de juegos, ya con lo que vimos en la clase pasada estamos como para poder avanzar y meternos de lleno con redes sociales. Voy a meter un freno y ya que estamos viendo estas cosas de teoría de juegos, voy a mencionar algunas cosas más que son básicas de teoría de juegos que no se van a aplicar mucho. Por lo menos yo no le encontré todavía una aplicación directa con lo que tenga que ver eh, con redes sociales. Un poco lo de subastas se puede llegar a hacer, o sea, incluso en el libro de redes sociales, los dos inclusive, pero en el libro principal en el que me estoy basando, que es en el de Easley y el de Kleinberg, tienen todo un capítulo dedicado solamente a subastas, pero no hay tanta, o sea, hay como un leve contacto con el tema de redes sociales, pero no es muy grande, así que podría obviarse completamente. Pero qué sé yo, ya que estamos, podemos dar un poquito de esto, mencionar algunos ejemplos y ya está, y después, si nos sirve más que nada para lo último que quería dar, que está más que nada relacionado con eh, teoría de juegos aplicado en redes directamente. Eso sí se aplica todo lo que tiene que ver ahora con lo que se llama diseño de mecanismos y subastas. Principalmente lo de diseño de mecanismos. Entonces, primero vamos a ver qué son los mecanismos, una introducción a eso y subastas. Y no mucho más que eso. ¿Sí? Entonces, esperaría yo que esta no sea una clase demasiado larga, la verdad. Pequeños conceptos de mecanismos. Primero, ¿qué es cuando hablamos de mecanismos, no sé si alguno se adentró un poco en teoría de juegos o qué sé yo, pero mecanismos es inclusive a lo que más bola es la parte más aburrida, digamos, en teoría de juegos, cuando uno lo empieza a leer y qué sé yo, por lo menos a mí me pareció la más aburrida, pero en realidad es la que más nos sirve a nosotros, ¿sí? O sea, es la que más sentido tiene en realidad aprender después de todo lo anterior. Porque es básicamente decir, de una forma muy elegante, lo que sé, diseño de mecanismos, es simplemente teoría de juegos a la inversa, ¿sí? O sea, en vez de nosotros agarrar un juego ya hecho, ¿sí? Que es, o sea, yo tengo un juego, hasta ahora lo que veníamos haciendo es tengo un juego, lo analizo, veo cuál es el equilibrio, qué cosas se pueden modificar, etc. Ahora lo que vamos a hacer es nosotros diseñar el juego. Y la idea es diseñar, cuando nosotros decimos diseñar juegos, por ejemplo, no sé, diseño yo un protocolo de comunicación, o por ejemplo en las redes P2P, como para poner qué incentivo puedo darle yo o qué cosas puedo hacer yo para que le sea conveniente, o sea, por su propia motivación, le sea conveniente al usuario compartir archivos, etcétera. No que sea o sea, ok, podés bajar cuánto compartís, no te va a convenir, ¿sí? O sea, básicamente esa es la idea. Nosotros diseñar un juego en el cual sea dominante o, o por lo menos que sea altamente conveniente, ¿sí? Dentro de los equilibrios que sean fáciles de conseguir, que un jugador comparta.
por ejemplo, en el caso de redes P2P. Cualquier otro sistema es lo mismo, ¿sí? Entonces, es muy, muy usual que nosotros del lado de programación, todo lo que tenga que ver con lo que se aplica directamente en informática, nosotros podemos llegar a analizar ciertas situaciones, como hicimos el caso de las redes, de la comunicación en redes, de los proveedores de internet y cosas por el estilo. Podemos llegar a analizar esas situaciones como en contexto de redes sociales, de teoría de juegos, ¿sí? Eso lo podemos llegar a hacer. Y no es el único caso y no es que no sea útil. Pero la parte más útil que termina sirviendo y que es en un montón de problemas, especialmente en sistemas distribuidos, se aplica teoría de juegos, es justamente la parte de diseño de mecanismos, diseño de protocolos, diseños de comunicaciones en sí, en general, ¿sí? Entonces, lo primero con lo que podemos trabajar es, por ejemplo, si yo diseño una votación, ¿sí? Es un primer ejemplo sencillo. O sea, pónganse, yo estoy no sé, estoy presidente de una nación y digo, bueno, quiero cambiar cómo es que se van a votar a partir de ahora los representantes, porque pinto, ¿sí? Entonces, hay cosas que yo no puedo configurar, que no puedo controlar, que tienen que ver con lo que se llama configuración bayesiana, que tiene que ver con los juegos bayesianos, que es que cada jugador tiene un tipo diferente, ¿sí? Entonces, hay cosas que yo no puedo controlar, que primero, no puedo controlar quiénes se presentan, ¿sí? No, yo no puedo controlar eso. Se presentan para ser, no sé, presidente o para el Senado o para lo que fuere, se presentan, ¿sí? Yo no puedo controlar y tampoco puedo controlar las preferencias de los votantes ni nada por el estilo. Eso yo no lo puedo controlar, que esa es la parte de configuración bayesiana más que nada, ¿sí? Que es, yo no sé de qué tipo son los votantes y no lo puedo controlar tampoco, ¿sí? Entonces, esas son las dos cosas que yo desconozco, pero yo puedo, sí, controlar cuáles son las reglas de la votación, pongámosle. Que si la votación es con las máquinas estas, la de, ya ni me acuerdo cómo se llama, la de la boleta virtual, si se vota por internet, que cómo son las reglas, si es por mayoría, o sea, si es por alguno de los sistemas anteriores, o si establezco una dictadura, pongámosle, y hago que, o sea, todas las propiedades que tenían, sí, todo eso, pongámosle que lo podemos controlar más allá de que esas cosas tuvieran que pasar por una ley, por el Senado, etc. ¿Sí? Pero supongamos que es el Estado el que quiere controlar esta votación, o somos nosotros en un club tratando de definir cómo se hace una votación de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, lo que nos falta para diseñar un mecanismo es básicamente tener las acciones que justamente se relacionen con esta configuración que tienen los usuarios, los votantes, o sea, los jugadores, y al mismo tiempo eso se relacionen con sus preferencias, y etc. ¿Sí? Y además un mapeo de que las acciones o elecciones o lo que fuere que decida definir quién gana, ¿sí? O definir, eso es en la elección de beneficio social, si tenemos una función de decisión social o si tenemos una función de beneficio social que va a definir una secuencia, una preferencia entre las alternativas, ¿sí? Entonces, la idea es que los agentes racionales tengan un determinado comportamiento, lo cual no necesariamente es fácil. Y además, en la realidad, muchas veces sucede que los agentes no son racionales, pero contra esos no podemos hacer mucho. O sea, contra los que las vacunas y el 5G son genocidio, no podemos hacer nada. Las personas que no piensan, no podemos hacer nada, ¿sí? Pero contra los que tienen un comportamiento racional, obviamente, a ver, estamos hablando, en el caso de seres humanos, no es que nuestro pensamiento sea precisamente muy simple, ¿no? Entonces tampoco es tan fácil lograr eso, ¿sí? Y donde decimos comportamiento determinado, no es que queremos que gane una alternativa en particular, no es que queremos manipular las elecciones para que gane un candidato u otro. Lo que queremos es que los que los votantes tengan, por ejemplo, el comportamiento de querer votar al que realmente quieren votar. Por ejemplo, decir la verdad. Eso por poner un ejemplo, ¿sí? En el caso de tal vez de redes de computadoras es un poco más sencillo porque podemos pensar que realmente las computadoras son seres racionales que se basan en una forma muy determinística, ¿sí? Entonces,
más allá de la decisión de un usuario, uno podría programar un programa para velar por su propio interés. Cuánta velocidad de descarga tengo, cuánto descarga, etcétera, ¿sí? Pero si las reglas del juego están determinadas de una determinada forma, ¿sí? O sea, y el programa sigue buscando su beneficio propio y se da cuenta, che, lo que más me conviene es, por ejemplo, compartir en el caso de los sistemas BitTorrent. Bueno, la idea es llegar a esa conclusión, ¿sí? Que lo que más le convenga sea tener un determinado comportamiento. De vuelta, no queremos manipular las elecciones, lo que queremos es que es modificar un poco el comportamiento en general de toda la población. En el caso de redes de computadoras, de cada uno de los usuarios, digamos, o la computadora, programas en sí. Entonces, lo que definimos como configuración bayesiana es básicamente, yo tengo los agentes, jugadores, votantes, en el caso de los casos, de las votaciones, o como queramos llamarle, ¿sí? Son estas personas que juegan en el contexto que corresponda. Y después están los resultados posibles. Un segundito, nada más me fijo por... Ay, dejé de compartir. Qué genio. Ok. Después, los resultados posibles, o sea, cuáles son nuestras alternativas en el caso de las votaciones. Bueno, quiénes pueden ser los ganadores, pero no es el único, las votaciones no es el único caso. En el caso de un sistema P2P es, bueno, quién le pasa la información de tal computadora a tal otra, de quién consigue, bueno, literalmente lo recíproco, de dónde conseguimos la información, y qué beneficio tengo al respecto, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, los tipos posibles de agentes, ¿sí? Esto que decía del juego bayesiano, cada uno tiene su propio tipo, que esto puede tener una distribución de probabilidad. O sea, nosotros sabemos más o menos, no podemos saber de qué tipo es cada persona, pero podemos tener una distribución, ¿sí? En el caso de votaciones podemos definirlo de una distribución de kirchneristas, macristas, no sé, del frente izquierdo, lo que fuera. Eso podríamos definirlo en ese caso, pero podríamos definirlo en cualquier otro contexto, si tenemos información al respecto, ¿sí? Y después las ganancias que tiene cada jugador, dado un tipo y el resultado que, o sea, si yo mapeo un determinado resultado, ¿qué ganancia tiene cada jugador? ¿Sí? Y de vuelta, a veces los beneficios dadas las acciones que tengan algunos, tal vez a nivel beneficio, por ejemplo, que alguien se descargue algo de mí, a mí no me trae ningún beneficio, por lo menos no directo, pero hay formas indirectas de dar beneficios que justamente pueden llegar a servir, que es a partir de lo que se llama transferencia de dinero, ¿sí? Literalmente se usa el concepto de dinero. Entonces, como definición, un mecanismo para que de vuelta es solamente un nombre que parece decir mucho, pero es simplemente teoría de juegos a la inversa, ¿sí? Es nosotros definir un conjunto de acciones posibles para cada uno de los agentes, o sea, cada agente tiene su propia acción, posiblemente todas sean iguales para cada agente, ¿no? Porque no sé, ni siquiera sé qué tipo es cada uno, probablemente sean todos iguales, pero podría llegar a ser que no. Y después como el mapeo de las acciones de cada uno de los agentes, ¿sí? Nos lleve a un determinado resultado. O que tengamos alguna distribución o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, de vuelta, ¿qué buscamos? Que los agentes racionales se comporten de una determinada forma, que dependen del contexto. En votaciones, lo que buscamos es que nos den que nos digan realmente quién quieren votar, cuál es su orden de preferencia real, ideal. No que lo manipulen para que las elecciones se hagan de otra forma, ¿sí? O lo mismo, o sea, eso en el caso de beneficio social, en el caso de elección social, que solamente sea uno solo. Ya puede ser que alguien se vaya dando cuenta, che, pero en la realidad eso no pasa. Bueno, hay razones por las cuales eso no pasa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a querer es una implementación en estrategias dominantes, o sea, yo definir un juego en el cual la estrategia dominante sea comportarte de esta manera determinada que yo quiero.
Entonces, no es, bueno, me voy a comportar como vos querés porque vos me lo decís. No, lo voy a hacer porque yo quiero, porque me conviene, ¿sí? Y a mí me conviene, en realidad, vos lo definiste porque querés que yo me comporte de esta manera. Es medio... por eso es que todo esto funciona con seres racionales. Con seres irracionales que tal vez prefieren hacerle más la contra al otro que en realidad fijarse en sus propios beneficios, mucho eso no funciona. Por eso hay que tener mucho cuidado con votaciones. Eso es un lío terrible, donde hay gente que vota en contra de sus propios intereses y eso pasa un montón. ¿Sí? Entonces decimos que un mecanismo es una implementación en estrategias dominantes para una función de decisión F, ¿sí? Esto, como lo vimos la clase pasada, son funciones de decisiones. También vale para funciones de beneficio social, ¿sí? Sí podemos conseguir que justamente los equilibrios se den en estrategias dominantes. O sea, puede ser que haya más de una estrategia dominante, ¿sí? Pero bueno, esta función F tiene que mapear justamente a uno de estos equilibrios. Entonces, la implementación de Bayes-Nash es básicamente el mismo concepto, pero cuando tenemos una configuración bayesiana. O sea, esta definición va más allá de si tengo una configuración bayesiana o no, donde, o sea, yo desconozco el tipo de jugador que es cada uno. Esto es lo mismo, implementación en Bayes-Nash es exactamente el mismo concepto, pero donde además yo desconozco de qué tipo son los otros jugadores. No es nada más, es una cuestión de terminología. Después, está el concepto de implementación directa, que es los agentes hacen una acción, envían, por ejemplo, un mensaje, pongámoslo a nivel servidores o lo que fuere, ¿sí? Mandamos un solo mensaje, todos de forma simultánea y ya está, solamente hay un intercambio por cada agente. Y la versión indirecta, que es que los agentes van dando mensajes de a poquito y van revelando información de a poco, de forma parcial, ¿sí? Y está el concepto de veracidad, que es, ok, además los agentes me van a decir la verdad, lo cual no necesariamente es cierto, ¿no? Entonces, hay un principio que dice que cualquier función de decisión social, o sea, cualquier tipo de, digamos, votación, pero no de vuelta, después vamos a ver las subastas, y en las subastas se aplica lo mismo, ¿sí? En cualquier función de decisión social se puede implementar algún mecanismo que sea directo, o sea, que no haya más de un intercambio, o sea, que sea uno solo, y además sea veraz. ¿Sí? O sea, yo tengo un mecanismo original donde puedo tener uno o varios intercambios y esto lo puedo transformar en otro mecanismo que sea directo y veraz. ¿Sí? Y el chiste con esto, o sea, hay demostraciones y todo lo demás, pero el concepto es básicamente que los agentes no necesitan mentir en este mecanismo porque el nuevo mecanismo miente por ellos. O sea, si yo me centro en el primero, en el cual los agentes, los jugadores podían mentir, yo puedo pensar en un nuevo mecanismo que lo que haga es encapsular, ¿sí?, la mentira, de alguna manera, y entonces no tiene ningún sentido que los agentes mientan, porque si mienten, se están mintiendo a las elecciones que hicieron antes, entonces implicaría que se están mintiendo a sí mismos y que se están mintiendo, o que antes se mentían a sí mismos sobre cuáles eran qué era lo que más les convenía, ¿sí? Y lo de directo es simplemente mandar un mensaje y ya está, ¿sí? Entonces, obviamente como esto termina en un equilibrio, si yo terminé en un equilibrio fue porque hice lo que más me convenía, básicamente, y de acá no me puedo mover. Entonces, si antes terminaba en un equilibrio y ahora el mecanismo miente por mí, de alguna manera, no hay ninguna razón para mentir. O sea, no hay absolutamente ninguna razón. ¿Sí? O sea, esto es muy abstracto, es como, ¿de qué miércoles se está hablando? Dame un ejemplo. Ahora vemos, pero la idea es que básicamente, más allá de que tal vez el equilibrio que se alcance no sea exactamente el mismo, especialmente con mecanismos que inicialmente indirectos, pero el punto del principio de revelación es que no es imposible implementar un mecanismo veraz, o sea, donde la gente diga la verdad y ya está. ¿Sí? Y realmente no es tan limitante o sea, decir, bueno, quiero implementar un mecanismo donde sea veraz, ¿sí? Y que los mecanismos directos no tienen menos
poder, en realidad, que los indirectos, donde la gente va dando de a poquito. Se puede tranquilamente pensar en el mismo problema, pero donde solamente haya menos comunicación y ya está. Entonces, esto podría decir si se puede implementar cualquier función de decisión en un mecanismo de equilibrio Nash o Bash-Nashes y que sea directo y veraz. La respuesta es que sí, pero tiene algunos pequeños problemas que son muy parecidos a los que vimos en la clase pasada, que es que si yo tengo una función de decisión social que mapee a todos los posibles rankings, ¿sí? O sea, dependiendo de los rankings que venga de cada votante, yo elijo una alternativa. Tengo al menos 3 candidatos y para cada alternativa existe al menos un ranking que la decisión social lo elija como ganador. O sea, independientemente de las elecciones, siempre existe alguna forma para que alguno de los candidatos gane. Entonces, decir la verdad solamente es estrategia dominante si la función de decisión social es una dictadura. Básicamente lo que está diciendo esto es lo siguiente. Si yo tengo por lo menos 3 alternativas, ahí está. Si yo tengo por lo menos 3 alternativas y no estoy en una dictadura, entonces el sistema es manipulable. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Yo voy a una votación y yo sé que si yo voto algo diferente a lo que yo realmente estoy votando, puedo manipular la decisión. ¿Sí? Porque no estoy en una dictadura. Si estoy en una dictadura es como te digo la verdad total, ¿qué me importa? No voy a cambiar el resultado. Salvo, bueno, el dictador. ¿Sí? Entonces no tengo ninguna motivación para mentir. Ese es el único mecanismo bajo el que se llama equilibrio de Bash-Nashes. Entonces, hay un gran problema para poder implementar una estrategia dominante para todos los agentes si lo que pretendemos es esto por equilibrios de Bash-Nashes. Pero se puede implementar otras formas como la forma por esto de elegir la mediana que habíamos visto antes de las votaciones. Ese era un sistema, ¿sí? Donde cada uno va diciendo las preferencias, da un orden de preferencias o por el estilo, lo pone de forma numérica y con eso es suficiente. ¿Sí? Entonces, obviamente para eso necesitamos tener otras características. Pero bueno, esta es una consecuencia, no está muy bonito. Pero bueno, hay otras formas de implementarlo si yo modifico un poco las cosas, donde de repente puedo mejorar esta situación, que es lo siguiente. Cuando yo pongo incentivos, y cuando digo incentivos me estoy refiriendo a poner plata, ¿sí? Es cuando de repente todos dicen, por eso pasa en las votaciones. No, no pasa por eso. Pero existe, o sea, tiene sentido teóricamente que aparezca la plata en el medio. ¿Sí? O sea, se define dinero para dar un incentivo que no tiene que ver con la ganancia que se ve en la matriz directamente. ¿Sí? O sea, es otro tipo de ganancia aparte. O lo podemos ver como la misma ganancia, que sea todo el mismo número. O sea, me refiero a, yo gano lo que diga la matriz más lo que el incentivo que yo reciba. Entonces, acá hay también un tema de, tal vez yo prefiero a una alternativa por sobre otra, no solamente por un poquito, puedo preferirla por mucho, ¿sí? Entonces, tal vez para una alternativa yo tengo una evaluación. Y para cada una de las diferentes tengo diferentes evaluaciones. Yo prefiero plata, estamos hablando de plata, ¿sí? Yo, por poner un ejemplo, elección, ¿me construyen un puente al lado de mi casa? Y yo prefiero que no. No. Ahora pongámoslo con números. ¿Cuánto preferís que no por cuánto preferís que sí? ¿Sí? Porque entonces, tal vez puedo diseñar otro sistema en el cual, ok, ya sé que te estoy cagando poniéndote un puente al lado de tu casa, pero si te doy plata a cambio en función de tus preferencias con el sí y el no, literalmente te estoy subsidiando con esta situación. O sea, ¿y quién subsidia? Eso depende de la situación, ¿sí? Tal vez en la creación de un puente es literalmente un gobierno, pero no tiene por qué ser así. Entonces, ejemplo número 1, lo que se llaman las segundas ofertas en subastas, ¿sí? Y no sé por qué vamos a hablar de esto más en la clase que viene, porque es en la clase de hoy. Pero bueno, debe haber quedado viejo, después lo cambio. Básicamente, la idea es la siguiente, que cada uno o sea, estamos en una subasta, sí, o sea, se está definiendo un bien, quién se va a quedar con un bien, y cada uno dice cuánto cree que eso vale, cuánto está dispuesto a pagar, pongámosle, por ese bien. Pero quien gana, sumamos
o sea, va a ser el que ofrezca la mayor cantidad de dinero, quien gana no va a pagar ese monto, sino que va a pagar el del segundo. O sea, armamos un ranking y decimos, bueno, ¿qué? Supongamos, no sé, agarrar nombres al azar completamente. No sé, Juan dice, yo pago, no sé, 50 pesos por este cuadro del Diego, y va Julián y dice, yo pago, no sé, 45. Entonces, Juan va a pagar 45, no 50. Y supongamos que el resto dijo todos números más chicos, ¿sí? Entonces paga lo segundo. Lo que sucede en este sistema, después lo vamos a ver mejor más adelante, es que eso hace que la gente tienda a decir la verdad. En cambio, si yo dijera lo que voy a pagar si gano, yo voy a tender a mentir, ¿sí? Recuerden, yo nunca voy a pagar lo que yo dije que es algo que hagamos empatados. Supongamos que no hay empates, ¿sí? Suponiendo que no hay empates, yo nunca voy a pagar el número que yo diga. Y uno diría, bueno, podés decir un número muy, muy, muy alto. Sí, pero si yo digo un número, digo 10 millones, tengo que considerar que yo voy a pagar lo que haya dicho el segundo. Y si lo que dice el segundo es mucho más alto que mi valoración, no me conviene. Entonces no me conviene mentir y decir un número más alto que el mío. Porque si yo antes ganaba con mi valoración, bueno, decir un número más alto no me cambia en absolutamente nada. El tema es cuando sí me cambia, que es que había alguien que lo evaluaba más. Y si yo digo más alto, ok, me quedé con el bien, me quedé con el cuadro del Diego, pero tengo que pagar más de lo que yo lo evalúo. Entonces no me conviene mentir. Y uno podría pensar al revés. Bueno, ¿qué pasa si lo digo por debajo? Cosa de... No hay ninguna razón. A ver, si mientras yo me mantenga más alto que el segundo, no hay ningún problema. O sea, da lo mismo si yo digo más arriba, más abajo, no importa. El tema es si yo bajé tanto que termino cruzando la línea de evaluarlo a menos que el segundo. Si pago cada vez menos y termino evaluándolo menos que el segundo, ok, no pago nada, pero no, me quedé sin el cuadro del Diego y además el segundo terminó pagando lo que yo terminé diciendo al final, que yo terminé siendo segundo. ¿Sí? Entonces, este tipo de subastas lo que hacen es forzar a que la gente realmente diga el valor que quieren. Porque si no fuera así, probablemente la gente diría números más bajos. Y eso después lo vamos a probar. ¿Sí? Entonces, algunas definiciones más. O sea, no solamente vamos a tener una alternativa ganadora, sino vamos a tener transferencia de dinero acá dando vueltas. ¿Sí? Porque si yo planteo la cuestión de teoría de juegos acá en esta subasta y el cuadro del Diego me da un cierto valor, pongámosle. ¿Sí? Pero aparte, pongámosle que mi valor sentimental lo definía para Juan era 50, ¿sí? Pongámosle que es 50 y ya está. Entonces, a eso habría que, bueno, considerar los traspasos de dinero de Juan hacia el resto o hacia quien estás poniendo ahí el juego, quien está poniendo, que podríamos pensarlo como un jugador aparte también en toda esta situación, ¿sí? Entonces siempre hay transferencia de dinero de algún lado hacia el otro. Entonces, con todo esto, en realidad la ganancia de Juan va a ser de 5, no va a ser de 50. Sí, de vuelta, en las mismas condiciones que dije antes. Entonces, hay transferencia de dinero y entonces en un mecanismo tenemos una función de decisión social, o sea, que yo tengo los valores de cada uno de ustedes, de quien fuere, y con eso consigo quién es la alternativa ganadora. En este caso, dada los numeritos, decimos, ok, bueno, quien nos conviene, quien me conviene a mí, que yo estoy subastando el cuadro del Diego, me conviene que gane Juan. Esa es la decisión social. Dado los valores, gana Juan. Y un vector de pagos transferencias. ¿Sí? Ya básicamente. O sea, ok, ahora tiene que haber plata. A veces no tiene que ser plata físicamente hablando. ¿Sí? Está ese concepto. De vuelta, en redes P2P, me parece que es el ejemplo más claro, digamos que el pago no va a ser en plata, nadie está pagando plata ahí. O sea, si estoy minando bitcoins, voy a estar literalmente ganando plata de alguna manera. Pero si estoy en
en un sistema P2P, voy a ganar en mayor transferencia, probablemente, ¿sí? O menos penalidad, como es equivalente. Y lo mismo en otro tipo de sistemas, ¿sí? Entonces, se le dice que un mecanismo es compatible en incentivos si para todos los agentes ellos prefieren decir la verdad dados sus valores de preferencia. O sea, prefieren decir la verdad antes que mentir. No les conviene mentir, ¿sí? Dado los incentivos que hay. Y justamente lo que digo de que acá, en este ejemplo, se agregó el concepto de transferencia, ¿sí? Entonces, en función de las transferencias que hay, me conviene decir la verdad. Cosa que en este sistema de subasta por segundo precio, me conviene decir la verdad, por lo que acabo de decir antes, ¿sí? Entonces, lo que se llama mecanismos de Big Cray, Clark y Groves, o BCG, lo que hace es básicamente definir un mecanismo donde decir la verdad sea una estrategia dominante, ¿sí? E incluso va a ser el único tipo de mecanismos o una familia de mecanismos donde eso se puede generar. Otro ejemplo, para ver más ejemplos y que no nos quedemos solamente con el caso de la subasta, ¿sí? Por ejemplo, privatizaciones, ¿sí? Podemos preguntarle a cada comprador, sí, o sea, nosotros le vamos a vender a alguien pongámosle YPF, soy el Estado, le voy a privatizar otra vez YPF. Y puedo preguntarle a los compradores, che, bueno, ¿cuánto crees que vale? Y te lo doy por esa plata. Y te van a decir 10 pesos, 10 pesos, 9 y 8. Y es como, y ahora se lo tengo que vender a alguno. Bueno, por 10 pesos te lo doy a vos. Claramente eso no va a funcionar para los intereses del Estado. No funciona así nomás preguntarles qué es lo que prefieren. ¿Sí? La construcción del puente, el ejemplo que les estaba dando antes, cuando yo construyo un puente, pongámosle que puede mejorar o empeorar la situación de cada uno de los participantes que están ahí. Hay gente que por la construcción del puente se van a ver beneficiados. Hay gente que por la construcción del puente se van a ver perjudicados. Pongámosle, tengo un negocio y gracias a que no hay ningún puente, soy medio un monopolio. Está bien, no sé, pongámosle un negocio, no sé, tengo una ferretería. Y porque no hay un puente, no, soy casi un monopolio, la junto en pala. Me pones un puente y ya la gente puede irse para el otro lado y ya tengo que competir. ¿Sí? Entonces yo me veo perjudicado. Y el otro tal vez se ve beneficiado porque consigue nueva clientela. ¿Sí? Entonces hay gente que se ve beneficiada y gente que se ve perjudicada. ¿Sí? Entonces la pregunta es, yo soy el Estado, tengo que definir si se construye o no se construye. ¿Sí? O sea, tengo que ver el beneficio total, no solamente de los negocios, sino de las personas involucradas. ¿Sí? Entonces yo quiero que el beneficio total de todos, que es obviamente difícil de medir, pero pongámosle que se pueda, o que se pueda por lo menos estimar, queremos que la suma de los beneficios sean mayores a los costos. Si son mayores que los costos, ya está, lo podemos construir. Independientemente de que podamos pensar a futuro y lo que fuere, ¿sí? Entonces, una forma de pensar esto es generar un mecanismo de subvención donde aquellos que se ven beneficiados paguen por la situación y entonces el Estado recauda por ahí y el Estado les dé plata, o sea, haya una transferencia de dinero hacia los que se vean perjudicados por esta situación. Alguien podría pensar que la situación literalmente actual es más o menos parecida. El Estado, pongámosle que es el lado, el Estado está definiendo que todos nos vemos beneficiados por una restricción ahora de poder movernos, ¿sí? Y los que se ven perjudicados, o sea, lo estoy súper simplificando, ¿eh? Y entonces los negocios son los perjudicados. Entonces hace una transferencia de dinero, ahora no me acuerdo ahora cómo se llaman, esta transferencia que les hacen a las empresas, a las pymes, para que puedan pagar los sueldos y ese tipo de cosas. O sea, que literalmente se hace eso. Eso se podría analizar de una manera similar. No estoy tratando de entrar en polémicas ni nada por el estilo, simplemente tratar de hacer un paralelismo. ¿Sí? Donde un intermediario puede hacer como, ok, vos te ves beneficiado, vos te ves perjudicado, vamos a hacer una transferencia de plata o lo que sea que consideremos en esta situación. ¿Sí?
Otra forma, scheduling. Esta va a ser un poco más polémico hablar, pero supongamos que yo quiero organizar reuniones, ¿sí? Supongamos que quiero organizar cuándo va a ser la, no sé, la daily, ¿sí? Y va a haber gente que va a mentir de cuándo puede y cuándo no. A ver, pongamos un ejemplo, ¿sí? Si yo quiero poner la daily a las 9 de la mañana. ¿Quién carajo quiere tener la daily a las 9 de la mañana? Nadie. Entonces es más fácil decir, no, tengo que llevar a los pibes a la escuela. Como, pero no tenés pibes. Pero los voy a tener, no sé. O sea, se puede mentir, ¿sí? Porque ¿quién carajo quiere tener una daily a las 9 de la mañana? ¿Sí? Pero bueno, supónganse que no queda. El problema es que ¿qué pasa si el resto solamente puede a las 9 de la mañana? Porque, no sé, trabajo con gente que está en Europa y bueno, pueden, o sea, mis 9 de la mañana en realidad es tarde para ellos, pero más o menos la piloteamos por ahí, ¿sí? Entonces, tal vez lo que conviene es compensar a la persona que se está levantando más temprano o lo que fuere para poder ir a la débil a las 9 de la mañana, porque nos conviene más hacer eso que no tener reunión directamente. Pongámosle que es casi imposible organizar si no fuera por esto, ¿sí? El ejemplo puede ser medio tonto, pero el concepto existe, ¿sí? Y de una forma más o menos, en algunas situaciones esto sucede, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahora me tuvieron que cambiar las dailies que yo las tenía en la mañana, no tan temprano como a las 9. Me las tuvieron que cambiar de las 11 de la mañana que yo las tenía, me las cambiaron a las 2 de la tarde, porque tengo un compañero nuevo que ahora está en Estados Unidos y las primeras semanas necesitamos coordinar un poco más, ¿sí? Y bueno, hay como incentivos de por medio y es como, bueno, esto es momentáneo, pero no puede quedar muy permanente. Y vemos como un incentivo en que estas personas nos va a ayudar. Por eso a veces no es una cuestión de plata. Hay otras cosas más que se pueden considerar equivalentes, ¿sí? Entonces, definición de lo que es este mecanismo BCG o los mecanismos de Groves en general es una decisión social que optimiza este beneficio, ¿sí? O sea, yo obtengo los valores de cada una de las alternativas para cada uno de los jugadores, ¿sí? Y me quedo con alguna que maximice eh, literalmente el beneficio total, ¿sí? O sea, puede perjudicar un poco más a algunos, puede beneficiar un poco más a otros, etcétera. O sea, puede no haber un único resultado, pero tal vez sí lo haya, ¿sí? Pero esto maximiza, ¿sí? Y después tenemos una función de transferencia, digamos, H1 hasta Hn, donde básicamente lo que queremos decir acá es que vamos a aplicar esta función cuando o sea, cuando el agente I, o sea, el pago del agente I o la transferencia del agente I es, bueno, ¿qué pasa cuando yo no corto ni pincho versus qué pasa cuando yo sí corto y pincho? ¿Sí? O sea, ¿cómo se ven beneficiados y perjudicados? Es literalmente, BCG plantea literalmente decir, ok, esta función simplemente es, me quedo con el máximo de todos los demás, de lo máximo que pueden llegar a conseguir los demás, cuando yo no estoy, ¿sí? En general, este resultado va a ser positivo, ¿sí? O sea, este primer término de acá, es ¿qué es lo máximo que pueden conseguir los demás? ¿Cuál es el beneficio que pueden conseguir los demás? ¿Sí? Cuando yo no estoy. O sea, y el segundo término es, bueno, ¿y ahora cuando yo sí estoy? ¿Sí? Que de vuelta, es el beneficio de los demás, o sea, no me cuento a mí, cuando yo sí estoy. Que en general este número va a ser positivo porque en general yo cago las cosas. En el sentido de que yo en general tengo mis propios intereses y mis intereses implican restricciones. Entonces las restricciones van a, en general, empeorar el beneficio de todos. No es válido siempre, ¿sí? De vuelta, este término se lo llama costo social del jugador I, digamos, ¿sí? No vale siempre. O sea, en general yo no voy a mejorar las cosas, yo las voy a empeorar porque estoy metiendo mis intereses. No es siempre eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de los costos de los puentes, de repente aparece un jugador y nuevo, ¿sí? Un jugador y nuevo que de repente le puede generar un montón de plata gracias al puente, y entonces cambia la situación, ¿sí? Pero en general no sucede esto, ¿sí? Entonces, hay un teorema que básicamente dice que este tipo, o sea,
este tipo de, de mecanismos no solamente son eficientes, sino que es el único mecanismo eficiente donde decir la verdad sea estrategia dominante. ¿Sí? Y literalmente, a ver, el caso de las subastas, ¿sí? Cada jugador I tiene un valor 0 para los demás jugadores, ¿sí? O sea, no me importa, ¿sí? Y mayor o igual a 0 si gana, ¿sí? O sea, yo tengo que, si gano, tengo que pagar, básicamente, ¿sí? No hay mucha más vuelta. Entonces, perdón. ¿Sí? Entonces, va a ganar aquel, o sea, la regla del juego es simple, va a ganar aquel que asigne mayor valor. Y va a tener que pagar lo que asigne el segundo. ¿Sí? Que eso viene de acá. Era básicamente, ¿cuánto podemos llegar a conseguir antes sin el jugador? ¿Sí? Sin el jugador es lo que consigo como máximo es lo del segundo mayor, ¿sí? O sea, el máximo, la máxima evaluación es la del segundo. Menos cuando yo estoy, la evaluación de todos los demás. Como todos los demás no ganan, tienen 0. Es como, viniste y ahora esta otra persona que ganaba el cuadro del Diego, ahora lo perdió. ¿Sí? Entonces, todos los demás tienen valuación 0 con esta nueva forma. Como tienen 0, esto me queda lo del segundo menos 0. Entonces, literalmente por esto es que decimos que esta votación que vimos antes, esta votación es un mecanismo BCG, donde decir la verdad es estrategia dominante. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, licitaciones. Podría darse también para privatizaciones, supongo, pero pongámosle licitaciones. Acá va a ser la misma idea, ¿sí? Pero en este caso el beneficio, yo digo cuánto voy a ganar, ¿sí? Perdón, lo voy a decir diferente. El Estado va a decir cuánto nos va a pagar a nosotros si nosotros ganamos, pero solamente vamos a ganar quien diga menos, ¿sí? Entonces, si yo lo que quiero es subvencionar, ¿sí? Básicamente lo que tengo que hacer es plantear perdón, si yo lo que quiero es generar que todos digan la verdad, lo que tengo que hacer es decir, ok, ustedes, ¿cuánto valúan este bien o sea, la licitación esta? O sea, lo que tienen que hacer. Pongámosle una licitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para, no sé, hacer un sistema de lo que fuere, ¿sí? El sistema, no sé, de la HIP era para lo de el lado de la ABL, ¿sí? Pongámosle, cada uno puede decir el valor que quiera, obviamente va a ganar el que ponga el número más bajo. Obviamente si decimos si ponemos un número muy bajo y ganamos, el problema es que vamos a ganar poca plata. Entonces lo que decimos es al revés. Ok, vos pagás el valor que vos decís, pero ganás el de la segunda mejor oferta. Perdón, segunda menor oferta, ¿sí? Entonces, vas a tener si vos decís la verdad y ganás, vas a tener una ganancia que es correspondiente a realmente lo que vos valuás y va a ser mayor. Entonces, esto es para generar el margen de ganancia. E incluso si perdés, no te molesta perder. Porque si alguien puso una evaluación muy, muy baja, vos no querés tener más bajo que eso. No te conviene. Si de repente yo digo, yo evalúo en 50 y pongo un número más bajo, ok, buenísimo, pero podemos terminar ganando menos de lo que realmente evaluamos algo. ¿Sí? Entonces, por eso, esto no necesariamente funciona siempre, ¿eh? Incluso hay algunas limitaciones para la implementación de esto. Entonces, un acuerdo bilateral, ¿sí? Supongamos el valor que un vendedor, o sea, vendo algo entre 0 y 1. Y el comprador también lo evalúa entre 0 y 1. Obviamente esto solamente se va a dar, ¿sí? Si el vendedor lo evalúa menor que lo evalúa el comprador, ¿sí? O sea, yo necesito que el que compre
quiera, o sea, le dé mayor valor que el que lo venda, porque si no, no se va a dar. Porque si se da al revés, el que lo compra lo va a querer, no sé, quiero comprar, no sé, pongámosle también el póster del Diego. Vamos a seguir con los mismos ejemplos para ser monotemáticos. Quiero comprar el póster del Diego, te lo compro a 10, pero el vendedor dice, pero yo lo quiero a 12. Listo, ya está, no sé, las acciones que haya un trading o no, no se da. ¿Sí? La otra es, ok, el comprador lo dice 12 y el vendedor dice 10, listo, se va a dar. Obviamente acá se da toda la situación donde cuánto puede llegar a especular cada uno de estos de, bueno, este cuánto lo puedo llegar a subir y este cuánto lo puedo llegar a bajar para que esto se dé. Y esa especulación genera que la gente quiera mentir, ¿sí? Y que no se termine dando el intercambio y tal vez hay gente que quiere que ese intercambio se dé, ¿sí? Entonces, cuando hay negociadores de por medio, lo que se puede hacer es que haya literalmente una subvención, ¿sí? Entonces, que el comprador pague lo que o sea, si efectivamente el comprador dice un número más bajo que lo que el vendedor quiere, listo, esto no se da. Pero si el comprador dice un número más alto que el vendedor quiere, el comprador solamente paga lo que el vendedor quiere y el resto lo pone, pongámosle, el negociador. Esto hace que los dos digan la verdad. No hay ninguna razón para que ninguno mienta, porque este sabe que va a poner como mucho va a poner lo que este diga. Entonces, listo, ya está, yo te digo el número, pero no le sirve decir un número altísimo, porque si dice un número altísimo, el problema es que va a tener que pagar tal vez más de lo que él está dispuesto a dar, ¿sí? Y lo mismo al revés. Este no tiene ninguna razón para mentir, no tiene ninguna razón para poner cada vez más alto el número, porque al final lo que le van a dar es lo que este diga. E incluso si lo sube mucho, puede no darse el intercambio aunque lo hubiese convenido, ¿sí? Entonces ninguno tiene incentivos para mentir, a ninguno le conviene, ¿no? Especular no sirve de nada. Obviamente, acá se empieza a notar que hay un pequeño problema, que es que hay gente, o sea, hay un negociador que está poniendo plata de su bolsillo, ¿sí? O sea, para que estos mecanismos funcionen, en general van a dar, o sea, digamos que el déficit fiscal va a ser mayor que cero, en general, ¿sí? Para asegurarnos que todos digan la verdad. La pregunta es si eso es lo que nos importa. O sea, si queremos asegurarnos que la gente diga la verdad y que las cosas se den en ciertas condiciones, tal vez nos conviene eso. Y si no, no. ¿Sí? Y bueno, esto es todo tema de diseño, mecanismo de qué es lo que nos interesa. En el caso de las redes P2P, tal vez nos conviene subvencionar en el sentido de, ok, te doy más bajada, ¿sí? De vuelta, porque a veces hablar de plata es como, bueno, generar déficit fiscal, poner a imprimir billetes, qué sé yo, tal vez suena horrible, pero acá la plata se puede pensar como, de vuelta, minar bitcoins, por ejemplo. Ok, vos me das cierto procesamiento y a cambio yo te doy plata, y ahí se está, o sea, te estoy dando bitcoins, que lo podés intercambiar por dinero después, ¿sí? Entonces, está este concepto también de que hay gente subvencionando por detrás, ¿sí? O sea, hay un pago y después qué significa ese pago es tema para después, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de construcción del puente. Entonces, acá va a pasar de vuelta el tema de la subvención. Supongamos que yo tengo un puente, tiene costo C, ¿sí? Y obviamente queremos que se construya nada más si la suma de todos, de los beneficios de todos y cuánto se ve perjudicado cada uno, es por lo menos C, digamos, mayor que C. Supongamos mayor estricto. Pero bueno, la pregunta es quiénes pagan. Los que pagan van a ser aquellos que sin ellos no llegaríamos al valor de C. ¿Sí? Se van a pagar C menos el valor de todos los demás. O sea, supongamos que estoy yo y yo digo, no, yo quiero que se produzca este puente. Yo quiero que se produzca este puente. La pregunta es, ¿vos haces alguna diferencia? O sea, tu beneficio hace que este puente se produzca o sin vos igual se produciría. Si sin vos no se produce, listo, entonces vos vas a tener que pagar porque te ves beneficiado por esto. ¿Sí? O sea, vos vas a tener que poner plata al mecanismo, digámosle al Estado, quien fuere. Que eso muchas veces se ve en forma de coima, ¿no? Pero supongamos que no lo vemos en esa forma, es todo legal. El mecanismo es completamente transparente. Entonces, vos vas a tener que poner justamente el costo menos el valor de todos los demás.
O sea, es básicamente, ¿cuánto hiciste vos para que llegáramos? ¿Sí? Entonces, tampoco es que depende, no es que si mi valor es altísimo o muy bajo, importa. O sea, no mentir y decir número más bajo no me conviene porque si es muy bajo, tal vez el puente no se construye y a mí me convenía, porque literalmente me convenía más. ¿Sí? Entonces, también van a ser pivotes los de la inversa, los de que si no se termina de construir el puente, y si ellos no estuvieran, tal vez sí se construiría. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, ellos van a tener que pagar. ¿Y quiénes reciben plata? ¿Sí? Pueden ser los demás. ¿Sí? En función de justamente, o sea, los que yo me vería beneficiado si estuviera el puente y no está, bueno, me van a pagar los del otro lado, básicamente. ¿Sí? Entonces, la suma de pagos siempre va a ser menor que C. No, es imposible que dé mayor que C. Podría llegar a dar igual, creo, pero no más, eso seguro. Ah, bueno, sí, justo, salvo que justo la suma de evaluaciones de C, ¿sí? Entonces, es esto. Entonces, hay plata que va a ir y plata que va a volver y también pueden, digamos, el Estado en este caso, porque estamos hablando de la construcción de un puente, puede poner plata encima inclusive, ¿sí? Entonces, saca plata de un lado, pone el otro, puede llegar a tener que poner más. En un caso un poco más computacional, supongamos que yo quiero comprar el camino en una red, ¿sí? Supongamos, cada jugador es dueño de una arista, ¿sí? Donde el peso es lo mismo que el costo y es todo no negativo. Supongamos que quiero, o sea, siempre voy a querer usar el camino mínimo. Supongamos que como acá este grafo va a ser pesado, lo obtenemos por Dijkstra o Dijkstra, como sea, ¿sí? Entonces, el pago que voy a recibir yo, porque yo estoy poniendo la arista, va a ser cuánto cuesta el camino menos cuánto costaría el camino si no estuviera esta arista. ¿Sí? O sea, básicamente recibo un pago o no recibo nada. Si no se usa la arista, estos dos números van a ser iguales, ¿sí? O sea, sí, de vuelta, como estos son pagos, ¿cuánto pago yo? Si esto da negativo es que estoy recibiendo plata, ¿sí? Entonces, ¿cuánto cuesta el camino dado que yo sí estoy menos qué pasaría si yo no estuviera? Es literalmente BCG, ¿sí? Entonces, si supongamos que mi arista es parte del camino, si mi arista no es parte del camino mínimo, como que vos que tengas esa arista o no la tengas, no nos importa, ¿sí? En cambio, si esa arista es parte del camino mínimo, bueno, ¿qué pasará si la sacamos? Calculamos un nuevo camino mínimo. ¿Cuánto es el costo total de esa arista? Perdón, de ese camino mínimo. Bueno, ahí la diferencia le va a ir a cada jugador, a ese jugador que es dueño de una arista. Entonces, algunas limitaciones que tiene este mecanismo PSG. Número 1, necesitamos que los agentes nos den su información privada y a veces no necesariamente es cierto. O sea, a veces, a ver, el gran problema es que esto asume que hay una sola interacción, que viene el Estado, viene y me dice, bueno, ok, vamos a construir un puente, listo, y ya está, se terminó la situación. Y muchas veces las personas involucradas tienen más de un contacto. Entonces tal vez, es verdad, voy a verme perjudicado ahora, pero esto es un juego repetitivo, tal vez no este juego en particular, pero las interacciones son repetitivas, entonces me conviene mentir ahora para que después ganar por otra cosa, ¿sí? Y eso es lo que termina pasando, que es susceptible a conspiraciones también, ¿sí? Entonces, esto asume que los agentes no se comunican entre sí. Y a veces los agentes se comunican entre sí para justamente mentirle al mecanismo. Entonces, si por ejemplo hay quienes no quieren que se haga un proyecto y otros que sí, y se termina haciendo, los que sí tienen que pagar, ¿sí? Para que se haga el proyecto. Ahora, si supongamos que una persona dice que no y dos dicen que sí, como buenísimo, y obviamente la suma de los beneficios da mayor. Ahora que ya se decidió qué se hace, tal vez en realidad les conviene decir, no, ¿viste que yo te dije que yo lo evaluaba en 100? No, mentira, lo evaluaba en 1.000.000. ¿Qué pasa? Si la gente evalúa demasiado grande, entonces se genera que en realidad conviene demasiado formar este puente. Entonces es como, bueno, está bien, tal vez no deberías pagar tanto. ¿Sí? O sea, básicamente lo que pasa es lo siguiente. Supongamos
que el agente 1 dice, la ganancia construida es 100, la ganancia de, uno dice 100 perdón, 100 y 200, y el de no construir 250. Por supuesto, estos dos ganan plata, perdón, estos dos sumados ganan 300, le ganan a 250, entonces se va a hacer el puente. Entonces, entre estos dos se hace la cuentita de, bueno, ¿qué pasa si estos no estuvieran? Bla, bla, bla. Tendrían que pagar 150 y 50 cada uno, ¿sí? Entonces, lo que puede pasar es que estos dos coordinen entre sí y decir, che, y si en vez de 200 digo 250, en vez de este de 100 dice 150, lo que termina pasando es lo siguiente, cada uno tiene que pagar 50 menos. Porque si yo vuelvo a hacer la cuenta ahora contra esto, termina pasando eso, que para el mecanismo el jugador 1 tiene que pagar 100 y el jugador 2 tiene que pagar 150. Entonces se pueden conspirar entre sí. O peor, yo puedo hacerme pasar por dos jugadores al mismo tiempo y simplemente decir, che, yo gano 250 en cada caso y ya está. Y me reduzco el cuánto tengo que pagar de cada lado. O sea, fíjense que si estos dos fueran en realidad un jugador, o sea, básicamente, no sé, por ponerle soy yo y mi pareja, digamos, entre los dos tenemos que pagar 200. Y si los dos en simultáneo decimos, obviamente supongamos, o sea, pareja con convivencia, esto, bla, 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 etcétera, decimos, che, pará, entre los dos tenemos que pagar 200. Elevémoslo y ahora tenemos que pagar menos entre los dos sumados. ¿Sí? Entonces, es muy susceptible ¿cuál era la palabra? Perdón. Conspiraciones, ¿sí? Entonces, y al hecho de que un jugador pueda hacerse pasar por dos. Conceptualmente hablando, no estoy diciendo que una pareja sea una sola persona. ¿Sí? Otra cosa, el mecanismo puede terminar pagándole a los jugadores, o sea, cuando está subvencionando y está poniéndole plata encima, puede pagar más de lo que en realidad está dispuesto a recibir. Por ejemplo, en el caso de caminos mínimos, supongamos tengo C sobre K, C sobre K, C sobre K, C sobre K, etcétera, ¿sí? Vemos que esta arista, que es C por 1 más epsilon, este camino de acá, en total, si los sumamos, nos termina dando C. Y este de acá es C por 1 más epsilon. ¿Sí? O sea, ¿qué termina pasando? Que el pago total termina siendo C por 1 más epsilon por K. Porque cada una de estas aristas es recontra importante para que el camino mínimo se mantenga. Pero el camino mínimo no era por mucho más. Pero bueno, como son muchas de estas aristas, cada una de estas importa un epsilon más. ¿Sí? Entonces, y en realidad tal vez con un epsilon solo ya podrían estar bien todos. ¿Sí? Entonces, un problema que tiene esto, que para asegurarse de todo esto, de todos dicen la verdad, puede terminar poniendo más plata de la necesaria. Entonces, otro concepto, en lo que se llama monotonicidad de los ingresos, es que los ingresos son monótonamente no decrecientes a medida que yo agrego agentes. Y esto no es cierto. O sea, para poner un ejemplo, ¿sí? Yo tengo dos agentes nada más, ¿sí? Agente 0, que dice la ganancia de no construir es 90, y el agente 2, la ganancia de construir es 90. Entonces, ok, agente 2 paga como vamos a terminar pagando, vos paga 90, ¿sí? Y este no paga nada. Y ya está. Si yo agrego otro agente, de repente se decreció, ¿sí? Decreció, y acá de vuelta está este factor de, che, pará. Acá teníamos dos que se comportan como uno, o sea, pongámosle una pareja, eran dos personas que se comportan coordinadamente porque les conviene. O sea, supongamos que la plata sale del mismo lado, como ponen el sueldo en la misma cuenta bancaria, no sé, no importa. Y de ahí sale, entonces son dos comportándose como un solo jugador, coordinando. Y acá es uno que podría decir, no, acá aparecí yo de vuelta, es Cosme Fulanito, que también lo evalúan 100 y ahora de repente no tienen que pagar nada. ¿Sí? Entonces es bastante susceptible. Y después, si no me interesan los pagos, o sea, supongamos que yo lo único que quería era incentivar, o sea, planteo los pagos como, bueno, pongamos los pagos nada más para poner el mecanismo BSG. Sí, eso no anda.
Si la gente realmente no tiene ese incentivo de que hay plata, que me van a dar plata, no funciona. O sea, aunque me digan, bueno, la plata que se use, que se transfiera, qué sé yo, la vamos a meter en una donación, listo, ya está, cambiaste todo el sentido de esto. ¿Sí? Entonces, ya cambiando las reglas en ese sentido, cambia completamente, es muy susceptible. Es un mecanismo que nos asegura que la gente nos diga la verdad, pero tenemos que poner plata encima, tal vez mucha plata encima, es manipulable, tiene el problema de que las interacciones repetidas nos puedan también influenciar, y además, si yo altero cómo es que se usa esa plata, porque tal vez ese concepto no me interesa, cambio todos los incentivos. O sea, de vuelta todo está avanzado en que es compatible con incentivos. Si yo cambio para qué sirven esos incentivos, no sirve mucho. ¿Sí? Entonces, bueno. O sea, sea esto o cualquier otro tipo de decisión social, cualquier otra función de decisión social, como puede ser. Acá, un segundito, pongo la vuelta. Esta es mi decisión de función social, junto el que me consiga el máximo de bla, bla, bla. ¿Sí? O sea, se basa en la transferencia de pagos. ¿Sí? Ya esto, cualquier otra forma de definir la transferencia de pagos, obtenerlo termina siendo NP completo. Y se pueden aplicar randomizaciones y aproximaciones. Si a alguien le interesa, ahí le puse capítulo del libro. No me parece muy importante esto, así que lo paso de largo. ¿Sí? Nada, o sea, el gran problema con teoría de juegos es que muchas cosas de las que vemos es como, mira qué lindo. Bueno, es NP completo. Y esto otro también NP completo. Y esto otro, bueno, esto es NP, no queda claro si completo porque como siempre no sabemos cuán grande, cuán chico es el concepto de NP, IP y la frontera que hay ahí en el medio. Pero bueno, pega en el palo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Pero no embolarlos demasiado con este tema, que ya sé que eso no tiene tanto que ver con redes sociales. Pero bueno. No. Ok. Bueno. Subastas, así como para cerrar un poco, esto no debería llevar mucho tiempo. Primero, ¿qué es una subasta? Si tenemos un proceso o es un mecanismo. Acá mecanismo de negociación, no estoy usando la palabra mecanismo como lo anterior, pero hay una relación. ¿Sí? Donde vamos a destinar un recurso, bueno, decimos el caso, ¿no? A alguna gente. Puede ser a uno o más de uno, ¿sí? Obviamente cada gente va a tener sus propios intereses o propias evaluaciones o lo que fuere, ¿sí? Entonces, inmuebles, obras de arte, ¿sí? Esto me parece que si yo les digo subastas, lo más probable es que les surjan obras de arte cuando uno va o antigüedad. También los inmuebles. Por ejemplo, la casa donde ahora yo ya no vivo más, pero donde vive mi vieja, se consiguió a través de una subasta. Licitaciones. Las licitaciones en sí no son lo que uno llama subasta, pero más o menos. O sea, obviamente es el concepto. Uno piensa en subasta en la gente que sí, no, yo ahora doy 10.000 y otro dice doy 20.000. Eso es una posibilidad de subasta. Pero el concepto es, yo le voy a destinar un recurso a alguna gente por lo que fuere. Una licitación es eso. Y yo le voy a dar eso en realidad al que menos me cobre. ¿Sí? Después, acciones en la bolsa. Las acciones en la bolsa en general se manejan en modo subastas. O sea, por ejemplo, yo cuando quiero ir y decir, ok, voy a vender, yo pongo un precio, pongámosle, ok, estoy dispuesto a vender mi acción a por lo menos este precio. O puede decir, la voy a vender no sé, lo mejor, o poner un límite, alguna cosa como eso. Y después va a haber una persona que oferte. ¿Sí? Y después, bueno, se maneja de la misma forma. El espectro radioeléctrico se define más o menos de esta forma. También es medio como una licitación. ¿Sí? Tiempo y espacio publicitario, por ejemplo, la empresa Jump, sin querer meterme demasiado en el tema a riesgo de decir alguna burrada, pero básicamente lo que hacen es subastar tiempo en un espacio publicitario. O sea, básicamente ese es una parte de su negocio, no toco de oído porque tengo conocidos que trabajan ahí. Donde en función de la plata que uno dé, va a ganar. El mecanismo por el cual se elige es un tipo de subasta que lo vamos a ver en 2 segundos, pero
Pero justamente es esto de, bueno, quien pague más, que tenga este espacio publicitario. Espacio, o sea, puede ser físicamente un espacio o puede ser un tiempo en algún momento, en algún video, en YouTube o lo que fuera, ¿sí? Después productos, literalmente en eBay, no sé si esto sigue siendo válido, pero durante un tiempo hubo una posibilidad de poder subastar cosas. Y es por hasta X tiempo la gente puede subastar, puede hacer ofertas, ¿sí? Cualquiera de estas cosas. Obviamente hay algunas que uno piensa, che, todo es más o menos lo mismo, salvo las licitaciones van por otro lado. El tema es que hay distintas formas de hacer subastas, ¿sí? Por ejemplo, tal vez la que más se conozca, subasta inglesa, ¿sí? Supongamos que está el negociador, no sé, pongámosle el nombre, no sé cómo se llama, el tipo que está ahí, el que está más dándole al martillo, dice un valor inicial y cada quien va aumentando, ¿sí? Y eventualmente la gente paga y el que usó el precio más alto gana. Puede darse a la inversa, ¿sí? Por el caso de la licitación se puede pensar al revés, donde, bueno, se sigue bajando el precio hasta que. Después, subasta japonesa es muy parecido, pero tiene una ventaja, por lo menos cuando uno la quiere teorizar, que es, en vez de, en la inglesa cada uno dice, che, yo pongo 10.000, otro dice, no, pero ahora 20.000, el primero dice, no, bueno, yo ahora pongo 25. Acá en la subasta japonesa es una persona que va diciendo, ok, ¿cuántos están dispuestos a dar hasta 10.000? Bueno, hasta 20.000, hasta 30.000. Y la gente va desistiendo, o sea, se va quedando. En general, empiezan todos parados y se van sentando a medida que ya no quieren, hasta que quede uno solo. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. Es un poco más fácil de analizar que la inglesa porque no son los jugadores, porque en la inglesa está la decisión de digo que pongo 20.000 o que pongo 15 o que pongo 30, etcétera. Acá está muy regulado cuáles son las acciones, ¿sí? Entonces es mucho más fácil de representar con un juego. Es un detalle que tiene. La holandesa. Entonces, el subastador comienza a poner un valor X, pongámosle muy elevado. Bueno, vamos a vender esta mesa por 1.000.000 de pesos. Como, bueno, no te la va a comprar nadie, pero empieza a bajar el precio progresivamente. El primero que lo proclama se lo queda y obviamente tiene que pagar eso, ¿sí? Sucede que, bueno, esta es la que usa Jump específicamente para los espacios publicitarios. De vuelta, yo nunca trabajé ni trabajo en Jump. Esto simplemente me baso en lo que me han comentado distintas personas de que esto tiene sentido. Tanto gente que trabajó como que trabaja actualmente ahí. Y esto se llama subastas holandesas porque se usa en los mercados de tulipanes en Holanda. O sea, se tienen como cajones de tulipanes y se subastan así los cajones. A mí me sorprendió un montón que se use para subastar flores. Pero bueno, es donde se pone un cronómetro y en función de cómo va bajando, cuando uno quiere, apoya. Y obviamente uno tiene que pensar en la estrategia de, bueno, si yo lo digo con mucho tiempo, o sea, lo digo muy rápido, voy a ganar, pero voy a tener que pagar tal vez más de lo que yo estoy dispuesto. Si espero y llego hasta cuánto yo valoro a la caja, bueno, ¿qué pasa si dejo seguir bajando? Porque obviamente, si sigue bajando, empiezo a caer en que el resto de la gente me lo puede llegar a sacar, esté bien, las flores o lo que fuere, ¿sí? Entonces, subasta de primer precio, cada uno anota mi apuesta, digamos, en un papel. O sea, es diferente en la inglesa. En la inglesa cada uno va subiendo y subiendo y va escuchando y etcétera. Acá no. Anoto en un papel, lo cierro, lo guardo, nadie puede ver la de nadie más, se las damos todos al subastador. El subastador agarra los papeles, dice, ok, gana el que dijo el número más alto y paga ese mismo valor, ¿sí? Y nadie sabe los valores de los demás. Y la de segundo precio, que la que vimos antes, es lo mismo, cada uno anota el valor que está dispuesto a pagar, pero si gana, paga el del segundo, ¿sí? Y como vimos, como les quise más o menos demostrar antes, esto hace que la gente tienda a decir la verdad. Esta otra no. ¿Por qué? Porque si yo
quiero el póster del Diegote, para mí vale 50 pesos. Ok, pero si yo lo pago 50 pesos, tengo ganancia cero. Tengo la misma ganancia que todo lo demás que no ponen un mango. Voy a tratar de sacarlo un poco más. Voy a decir 49 y tengo un peso de ganancia por lo menos, ¿no? Entonces ya ahí estoy mintiendo. Obviamente todos los demás van a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tender a decir precios más bajos, ¿sí? Obviamente tal vez en un caso medio borde, tal vez convenga la otra, pero aunque parezca raro, esta conviene más que la de primer precio, ¿sí? Si comparamos estas dos. Inclusive ahora vamos a ver a qué converge el equilibrio de esta, ¿sí? La otra, la subasta, todos pagan, esta es un poco más como fuerte, que es, ok, todos anotan cuánto están dispuestos a pagar, pero no importa si ganaron o no perdieron, tienen que pagar todos. Y es como que ahí obviamente los precios van a bajar mucho más. Lo cual no necesariamente es malo para el subastador, porque a fin de cuentas el subastador gana la plata de todos, ¿no? Pero obviamente va a haber mucha gente que diga cero, no, esto no me vale, no lo quiero ni regalado, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo cambian los resultados según el tipo de subasta? Pensemos, ¿sí? Vamos a pensar en la subasta inglesa. Voy a subastar un billete de 100 pesos, un Evita. Esto es ficticio, porque además no estamos... Si estuviéramos en la vida real lo podríamos pensar más, pero no me voy a acercar a la casa de nadie a darle un billete de 100 pesos. Me sale más caro el transporte hasta la casa de quien sea. ¿Sí? Entonces, yo quiero subastar un billete de 100 pesos. ¿Cómo se va a dar la dinámica? Obviamente esto tendría mucho más sentido si estuviéramos en presencial, sería un poco más divertido. Acá se me da un embole. ¿Sí? Pero lo que va a terminar sucediendo es que, bueno, la gente va a empezar a subir el precio, ¿sí? Subir el precio hasta que lleguen, o sea, 99 pesos. Más que eso nadie va a querer subir. 99,50. ¿Sí? Y en la subasta japonesa, obviamente, va a seguir pasando esto de que, bueno, va a haber gente que se vaya bajando o no, según lo que se vaya definiendo. Obviamente el problema es si sigo subiendo, ¿no? Con la subasta holandesa, de vuelta, empiezo con 100, empiezo a bajar el precio, empiezo a bajar el precio, empiezo a bajar el precio, hasta que alguien diga, bueno, ya está, basta, ¿sí? Y se queda con el billete de 100 pesos y tiene que poder poner, no sé, 50, lo que sea que haya quedado en el marcador, ¿sí? Y bueno, la de primer precio, acá va a pasar algo bastante particular. Obviamente todos van a evaluar el billete de 100 pesos en 100 pesos. En una evaluación diferente, cada uno evalúa el bien de otra forma, ¿sí? Pero si yo evalúo el billete de 100 pesos en 100, obviamente mi temor va a ser, bueno, ¿cuántos hay de los demás? ¿Qué número van a decir? ¿Sí? Y en el segundo precio, bueno, acá obviamente todos van a decir 100. ¿Cuánto evaluamos en este billete? 100. Y ahí es donde todos decimos la verdad, porque no hay ninguna razón para mentir. Si yo te digo 150, no me conviene, porque lo más probable es que el resto diga 100 y voy a tener que poner 100 pesos para ganar 100 pesos. No tiene mucho sentido. ¿Sí? Entonces, en esta probablemente la gente termine diciendo, no sé, 95, 90, una cosa así. Y es verdad, van a tener alguna ganancia. Pero vamos a mentir. Y yo, como subastador, no quiero que mientan. Quiero que digan la verdad. O no, tal vez no. ¿Sí? Y bueno, todos pagan, ahí todos van a decir un peso, como mucho, y yo me voy a quedar como un pelotón, o no sé, van a decir cosas por el estilo, porque nadie va a querer pagar. Hay que tener en cuenta que, ok, si pago un poquito más, tal vez me quedo con los 100 pesos. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar a riesgo de perder? ¿Sí? Luego, esta diapositiva la agregué, seguro, estoy casi seguro que la agregué cuando todavía habían esperanzas de que este cuatrimestre fuera presencial. Bueno, subasta de segundo precio. ¿Sí? Decir la verdad es una estrategia dominante, lo mismo que dije antes, ¿sí? Bueno, esto ya está discutido, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la subasta de primer precio? ¿Sí? Si decimos la verdad y ganamos, tenemos ganancia cero, entonces me conviene mentir. Y esta y la holandesa son estratégicamente equivalentes, ¿sí? Porque me pasa, obviamente en la holandesa no me conviene frenar antes de que se llegue a mi evaluación. Supongamos que yo evalúo el billete 100 pesos en 100 pesos. No me conviene frenar cuando el precio está en 150, porque voy a tener que pagar más. Entonces voy a esperar hasta que llegue a 100. Ahora, cuando llegue a 100, ¿me conviene?
o me conviene esperar un poco más. Me conviene esperar un poquito más, que baje un poco más, ¿sí? Para ahí frenar. Obviamente a riesgo de que el resto me gane. ¿Sí? También porque los demás tienen otra, en el billete de 100 pesos obvio que no, pero en otro caso tal vez la gente, no, justo era un lote de flores, de tulipanes rojos, y a tal que está vestida de rojo, todo, no, si se muere por los tulipanes rojos, entonces en realidad ellos lo evalúan en 300 y obviamente va a parar antes, ¿sí? Y obviamente si para el marcador antes de los 100 pesos que yo evalúo el bien, no me importa, como bueno, sí, quédatelo, yo no pensaba pagar tanto. Pero el tema es, a medida que vas bajando, ¿cuándo me conviene? Bueno, la única diferencia es que la de primer precio es un mecanismo asincrónico y la holandesa es muy, muy rápido y necesita poca comunicación. Por eso es que, de vuelta, Jump usa este mecanismo. Porque de vuelta, es rápido, poca comunicación, es simplemente, bueno, empieza ahora cuando cortamos, ¿sí? Entonces, obviamente, cuanto más chico se logra, o sea, cuanto menos apuesto pongo, cuánto estoy dispuesto, cuándo quiero frenar yo, ¿sí? Cuanto más chico sea el valor, ya sea en la de primer precio o la holandesa cuando corto, obviamente mayor va a ser mi ganancia, pero tengo menos probabilidad de ganar, ¿sí? Y no hay una estrategia dominante. O sea, efectivamente no hay una estrategia dominante acá. O sea, siempre puedo encontrar una vuelta para seguir ganando cada vez más, ¿sí? Y que otro elija entonces otra cosa y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, se puede ver básicamente que si yo tengo N jugadores, o sea, si tengo 2 jugadores, ¿sí? Que los valores van entre 0 y 1, en realidad no es muy importante si tienen 0 y 1. Supongamos que son completamente independientes, ¿sí? Entre sí. Bueno, se puede ver que el equilibrio está en la mitad del valor 1 y en la mitad del valor 2, ¿sí? Se puede calcular con la esperanza directamente. Si tengo N jugadores, bueno, va a ser N-1 sobre N para cada uno de los jugadores, sobre la evaluación. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, evalúo algo en 100 pesos, o sea, el billete de 100, hago la subasta holandesa y empiezo a bajar, el equilibrio, probablemente ustedes no lo piensen y no va a ser exactamente así, pero no va a diferir demasiado. Supongamos, cuando son ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, es poco probable que difiera demasiado de 80 el valor que termine dando, ¿sí? Obviamente porque acá todos los valores son iguales, ¿no? Pero o sea, acá puse 4/5 directamente. Es de poco probable que difiera de 80, porque ya ahí es como en cualquier momento alguien lo dice, ya 80, ganancia 20 pesos, o sea, por la cantidad que somos, ¿sí? Cuando son 2, es más probable que uno diga, bueno, el otro va a esperar un poco más y va a esperar un poco más, ¿sí? Y así sucesivamente. Si fuéramos 100, es poco probable que esperemos más de, no sé, 95, una cosa así, porque en cualquier momento alguien corta esto. A ver, es intuitivo que esto tenga sentido, ¿sí? No estoy diciendo nada demasiado revelador. Cuanto más gente haya, más competencia hay. Y después, bueno. Una particularidad de la subasta japonesa y la inglesa es simplemente que la estrategia es simplemente seguir apostando y seguir aumentando hasta que bien se corte la bocha. Es como, ok, listo, gané yo y ya está, y no tuve que decir todo, pero quedarme hasta mi evaluación. O sea, esa es la estrategia dominante. Me quedo hasta que se llegue a mi evaluación y obviamente más que eso no voy a seguir, no me conviene. O sea, no voy a ganar, no voy a poner más plata de la que para mí vale lo que se está subastando, ¿sí? Así que bueno, y esta es una conclusión bastante interesante que es, ¿qué pasa con los valores comunes y qué termina pasando con aquellos que ganan? O sea, incluso con el mecanismo BCG, supongamos el mecanismo por segundo precio, ¿sí? Entonces, supongamos que las evaluaciones de todos son independientes, ¿sí? Y eso es bastante válido, no siempre, pero es bastante válido. O por lo menos dentro de un rango son independientes, ¿sí? Ahora, si yo quiero revender el bien, o sea, lo compro para revenderlo, por ejemplo, la entrada para ver un partido de fútbol, ¿sí? Pero yo no sé cuánto vale realmente, o sea, cuánto vale el valor real. Yo no estoy diciendo el precio por el que yo lo compro,
sino por cuánto vale a nivel de por cuánto lo voy a revender. Voy a tener un pequeño problema, que es el siguiente. Supongamos que yo lo estimo. Si yo consigo, supongamos que estoy en una subasta de segundo precio, el ganador va a tener un pequeño problema, que es que va a darse cuenta que su evaluación estaba sobreestimada. O sea, lo gané y pagué la del segundo precio, pero si yo la gané es porque yo lo evaluaba de vuelta por segundo precio, estamos todos diciendo la verdad. Si todos estamos diciendo la verdad y yo soy el que gané, obviamente si yo me quería quedar con el bien, buenísimo, listo, me lo quedo. Y pago menos que mi evaluación. Ahora, si yo lo gané para revenderlo, tengo un gran problema, que es que yo acabo de decir la verdad y me estoy dando cuenta que sobreestimé. Está bien, buenísimo, pago lo del segundo. O sea, tampoco es que pagué lo mío. Pero lo del segundo, muy probablemente, también haya sido una sobreestimación, porque, o sea, sacándome a mí, él sobreestimó. Salvo que todos los otros valores hayan quedado muy pegaditos, ¿no? Pero este tipo de cosas pasan con valores que son muy volátiles, donde yo no sé cuánto valen. Criptomonedas es un ejemplo en el contexto en el cual, ¿qué valor puede tener una criptomoneda si no es más que el concepto de que los demás creen que tiene valor? Porque no está sustentado en algo real. O sea, no estoy diciendo no puedes tener criptomonedas, no estoy diciendo eso, pero seamos honestos, las criptomonedas se basan en el concepto de que otros creen que va a valer algo, o que creen que vale algo, o que en el futuro va a valer algo, o que se va a poder usar para algo, ¿sí? Porque, a ver, con el dinero en realidad es lo mismo, el dinero es solo papel, o sea, digamos, un dinero físico real o 100 pesos. O sea, también nos estamos basando en una promesa de que eso va a tener un cierto valor, que casualmente en Argentina eso tiene unas implicancias, que sabemos que hoy tiene un valor y mañana tiene otro, más bajo, ¿sí? E increíblemente hay una cierta certeza en eso. Y también hay cosas que vamos a ver la clase que viene, que es el hecho de que todos sepamos que mañana va a valer menos, hace que valga menos. Y ese es un problema que tenemos en Argentina, que es un problema cultural que es muy difícil de sacar. ¿Sí? Entonces, con las criptomonedas pasa también lo mismo. O sea, tenemos un grado de certeza, de incerteza, perdón, muy alto. ¿Sí? O sea, son valores muy volátiles. Sacando periodos concretos, en general son valores muy volátiles. Entonces, como yo no sé cuánto valor tiene realmente cuando yo lo quiera revender, porque a fin de cuentas la criptomoneda es para después transformarla salvo cuando yo voy y pago algo, pero siempre cuando yo pago algo en criptomonedas es porque hay una conversión a dólares en el medio, de que alguien dijo, bueno, es esto a lo que yo lo cotizo y etcétera. Entonces hay un marco de referencia. Entonces, eventualmente yo lo estoy queriendo revender, pero yo no sé su valor real y en general cuando yo estoy comprando, es como el tema de las acciones en la bolsa. Se lo queda el que más plata puso, etcétera. ¿Sí? Así que bueno, esta es una conclusión nada más de que esto se aplica en otras situaciones. Y de esto que estamos viendo acá, esto sí voy a tomar un poquito de la clase que viene. Porque este problema de nuestras percepciones como individuos o como sociedad influyen a que ciertas cosas pasen. O que, digamos, a nivel equilibrios, que ciertos equilibrios se den. ¿Sí? Incluso un equilibrio que no nos conviene. Donde tal vez yo digo, che, no nos conviene este equilibrio. Tomemos todos, por ejemplo, no sé, suben el tomate, decidamos todo, che, no compramos un carajo de tomate que se fundan a la mierda y que bajen el precio. Si todos tomáramos esa decisión, claro, pero tenemos que comunicarnos, ¿no? Pero ahora yo sé que mi decisión, estoy en equilibrio, mi única acción no va a cambiar la situación del precio, entonces muchos terminan comprando igual. Eso es equilibrio de Nash puro y duro en una situación real. Y el concepto de inflación es algo, a ver, el fenómeno de la inflación es un fenómeno, obviamente no me quiero poner a hablar de economía porque sé poco y nada. Algunos dicen que es un fenómeno pura y exclusivamente monetario, otros que dicen que no es solo pura y exclusivamente monetario. Y hay distintas vertientes. Incluso con lo que acaba de pasar, especialmente en 2020, hay muchas nuevas teorías dándose vuelta por justamente qué carajos si todos los países emitieron moneda
que cómo es posible que algunos países se hayan ido a la mierda como nosotros y otros que no. Si Estados Unidos emitió tanto, ¿cómo es que es posible que nosotros, igual el dólar se haya ido a la mierda? Entonces hay un montón de cosas y tienen que ver también con la sociedad. Nosotros aceptamos que la inflación existe. La aceptamos. Para nosotros la inflación es parte de la vida normal. En cambio, en otros países no es normal. Entonces, si alguien aumenta un precio, es como no vas a aumentar un precio. Entonces, también importa mucho eso. ¿Sí? Así que bueno, cortamos por acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta con esto. Bueno, voy a cortar. Bueno,